Un nuevo teorema. Comenzamos. Hoy es lunes 8 de marzo del 2021. Estamos con los alumnos de tercer grado de todas las secciones de la secundaria anexa a la normal. Y vamos a empezar con el teorema de Tales. Me gusta un poquito mostrarle lo que en otros libros define, porque a veces en el de Trillas no define nada, solo dice Tales, ni dice quién es, ni nada. Tales nos dice que nació en la ciudad de Mileto, que ahora es Turquía, aproximadamente en 624 a.C. y murió en el 548 a.C. Fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, fue el primer pensador en demostrar sus afirmaciones y por ello muchos historiadores lo llaman el padre de las matemáticas. Entre sus aportaciones están todo diámetro biseca a la circunferencia, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales, los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales y dos triángulos que tienen dos ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales, ¿sí? Entonces si se fijan, básicamente muchos era triangulación y de hecho ahorita todavía en la modernidad la utilizamos. Acá tenemos otra definición diferente en otro libro. Si se fijan, hasta las fechas algunos dan menos, algunos dan más. Entonces, ¿a cuál le podemos atinar? Pues es muy difícil porque algunos se pueden basar en algún otro libro de historia donde dice que nació o murió antes o después, ¿sí? Pero lo que sí nos queda claro es que es un filósofo y un matemático griego, ¿sí? Nos dice que se cuentan muchas anécdotas de él, como en un recorrido que tuvo por el Mediterráneo se encontró con un faraón de Egipto, que cierta mañana cuando recorría el lugar pasaron por la gran pirámide del rey Khufu, la de Keops, y aquel o él le propuso que calculara la altura del monumento sin medir directamente, como lo han logrado. Ahora que me ha tocado estar aquí y que a veces tengo tiempo, me he fijado que ahora hay una moda en eso de TikTok que dice eso: dime que eres de no sé dónde sin decirme. Pues bueno, a lo mejor no tiene mucha relación, pero aquí está un poquito dónde empezó eso, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes para calcular cierta altura sin necesidad o sin tener las herramientas? Pues lo pueden hacer a cierta escala, sí, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que Tales se hizo? ¿O qué fue lo que él hizo? Tales se acostó sobre la arena y determinó la longitud de su cuerpo. Luego de pensar respondió: me colocaré en un extremo de esta línea que es igual a... ¿Sí me escuchan por aquí? Sí, profe. A mí por aquí Ya lo es que se escuchamos. me hace que se fue el internet. ¿Ya me escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Es que vi que alguien me mandó un mensaje y ya. Pero muchas gracias. No sé quién fue, pero alguien mandó un mensaje que se había congelado, pero ya. Entonces lo primero que hizo él fue una escala o una medida. ¿Qué hizo? Pues se midió él. Dijo, mido tantas cuerdas, mido tanto esto. Entonces, ya una vez que se midió, me colocaré en el extremo de esta línea que es igual a la longitud de mi cuerpo y esperaré hasta que mi sombra sea igual de larga. En ese instante la sombra de la pirámide será igual a su altura. Inconforme con la facilidad mostrada para resolver el problema, el faraón le preguntó si había algún error, una falacia. Tales agregó: pero si queréis que os mida esa altura a cualquier hora, clavaré en la arena mi bastón, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, lo que él hizo es decir, bueno, si yo tengo una figura, en este caso
una pirámide que va a reproducir una sombra que cuando el sol se esté moviendo, ¿sí? Y dicha sombra pues va a tener una longitud, ¿sí? Esto se parece mucho al teorema de Pitágoras y de hecho se van a fijar que ya lo habíamos visto en semejanza, ¿sí? Entonces, si yo no puedo medir esta montaña, pero sí puedo ir midiendo a lo mejor la sombra, que no va a ser igual o va a ser un poco más pequeña que esto, o más que nada, ¿cómo te subes a una montaña que tiene árboles, que tiene animales, todo eso? Pues bueno, si me refleja alguna de sus sombras, pues bueno, yo lo puedo medir y ya puedo sacar a lo mejor, si en este caso todavía no lo sabemos, pero con funciones trigonométricas se podría hacer. Pero si no, puedo compararlo con un triángulo más pequeño o con un, digamos, esta es la pirámide y este era el bastón que menciona Tales, ¿sí? Entonces, dicho bastón en cierto momento va a ser o va a tener la misma longitud que la sombra en un punto, ¿sí? Digamos que a las 3 de la tarde ya el sol ya está por aquí y se ve, y el bastón y la sombra de la pirámide ya tienen algo en común, ya tienen una longitud. Entonces, con este razonamiento, Tales dijo, pues debe de haber una proporción entre este tamaño y este otro y estas medidas. Entonces básicamente lo que él sacó fue proporciones, ¿sí? Fue sacando una razón de proporción para ir dando un resultado. Ya a lo mejor en esos tiempos pues el resultado no era tan exacto como ahorita. De hecho, ahorita pues muchas de las personas medimos todavía con cinta, con metro, algunos con la... se llamaba el nombre, pero es la cinta de esas que utilizan los carpinteros, los albañiles. ¿Cinta métrica? Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero sí podemos decir que es la cinta métrica, ¿sí? Sí se llama, profe. Tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero pues vamos a definirla como la cinta métrica. ¿Flexómetro, profe? Flexómetro, exacto, ¿sí? Ese, por ejemplo, lo que tiene es que se puede doblar y todo eso, pero tiene cierta irregularidad donde a lo mejor nos puede dar más o menos dependiendo. A lo mejor si yo lo mido con el mío y luego llega alguien con el de otra marca y no sé, yo digo, esta longitud es de 10.50 y el otro llega y mide y le da 10.55, pues sí nos va a pasar porque son diferentes herramientas, diferentes marcas y hasta cómo lo agarró, ¿sí? Entonces, y ahorita existen algunos que se son por rayo láser, así como los láser esos que llevaban a la escuela y que apuntaban, pues hay unas herramientas que funcionan básicamente con eso. Miden la longitud del láser y donde se para o ya no, o ven que topa, hasta ahí te miden y te pueden dar, ¿sí? Son una de las nuevas herramientas que utilizan mucho las personas y utiliza un poquito de este teorema y del teorema de Pitágoras para sacar las medidas o las relaciones. Sirve también pues para no tener en algunas obras, no sé si han fijado que utilizan hilitos para que vaya derecho y todo eso. Ese rayo igual lo pones tú y te va a servir como esos hilitos, ¿sí? Pero bueno, ya metiéndonos más al teorema de Tales, este no era su teorema, esto era un ejemplo que el libro nos puso y que nos decía, ya el teorema de Tales como tal se remonta mucho a rectas y paralelas, ¿sí? Normalmente dice, si varias rectas paralelas cortan a otras dos rectas transversales, entonces determinan en ellas segmentos correspondientes. Aquí tenemos 1, 2, 3 rectas paralelas, ¿sí? Dichas rectas paralelas, ¿cuáles son las paralelas? Las que nunca se juntan, ¿sí? Están cortadas por dos rectas transversales. ¿Qué son dos rectas transversales? Que pueden ser tanto paralelas o no, pero que las cortan, ¿sí? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener algo en común. Los puntos, por ejemplo, AD, BE y CF
¿sí? Van a tener una longitud diferente, pero al final deben de tener una razón, ¿sí? También vamos a tener que los puntos AB, BC, DE y DF van a tener una longitud diferente, pero van a tener otra razón. ¿Cuál va a ser esa razón? Pues va a ser, una razón de semejanza, ¿sí? Que ya la vimos nosotros en la semejanza y congruencia, que a lo mejor no lo vimos como tal, así no nos metimos tan a fondo, pero que aquí lo vamos a repetir y lo vamos a mejorar un poquito lo de semejanza. Entonces, aquí dice, si varias rectas cortan dos rectas secantes y determinan sobre ellas segmentos proporcionales, entonces esas dos rectas son paralelas. En pocas palabras, si estas dos rectas, momento de cortarlas, y nos dan una razón similar, quiere decir que son paralelas sin medirlas como tal. Voy a lo mismo, todo lo que dicen los teoremas en hablado y todo eso es muy confuso, lo mejor ya es irnos a práctica, pero es bueno que ustedes conozcan qué es lo que dicen los teoremas y otros libros, pues para que no se basen solamente en lo que yo o lo que su libro les pueda decir. Y básicamente tenemos aquí el principio fundamental de Pitágoras, ¿sí? Que es conocer distancias que no conocemos. Si ustedes se fijan, aquí nos dice que las razones, y les recuerdo, razón, siempre que escuchen en matemática razón, es una división, ¿sí? Una razón es la división de ciertos valores. Entonces, si yo quiero la razón en el teorema de Pitágoras, de Tales, pues siempre voy a tratar de medir algo que sea, iba a decir congruente, pero no es como tal la palabra congruencia, sino que sean correspondientes. Por ejemplo, si yo quiero la razón de AB', pues tiene que ser con el mismo lado, no voy a sacarla con AC y todo eso. Entonces, voy a tratar de que el lado que yo estoy viendo en este caso, que es AB', pues qué razón tendrá con algo que esté en este caso correspondiente a este mismo lado, o sea que hace una proporción. Entonces, si tú te fijas aquí, el teorema de Pitágoras dice la recta AB', ¿sí?, entre la recta AB me van a dar una razón, ¿sí? Aquí viene. Y esa razón debe de ser la misma que AC', la recta AC', dividida entre la recta AC. ¿Qué quiere decir? Que si yo comparo al final todos estos valores, deben de tener la misma razón. Y al tener la misma razón, quiere decir que este triángulo es proporcional o semejante al triángulo mayor. Profe, no se está viendo nada y como que se trabó. Profe, ese creo que puede hablar hace 5 minutos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora Sí, sí, profe, ya le pero perdió la escuchamos. conexión un rato. Ok, es que se me hace que está fallando el internet. Voy a checar eso. Y sí, se dejó de compartir la pantalla. Una disculpa. Para repetir. Bueno, se me hace que todo esto no lo vimos. No, pero nos quedamos en que era una recta transversal. Ok, las rectas transversales son estas moradas que no son paralelas, pero que son transversales a esta otra recta, ¿sí? No son perpendiculares porque no forman ángulos de 90 grados, forman ángulos agudos o en su caso obtusos y no sabemos si se topan o no, ¿sí? Entonces, un poquito del teorema de Tales se basa mucho en lo que son los triángulos. Nosotros cuando oímos la razón matemática o la razón de semejanza, siempre debemos recordar que una razón es igual a una división,
¿sí? Profe, no sé si soy la única, Ujú. pero es que no veo nada, veo la pantalla en negro. Ni yo Ah, veo la no, yo sí pantalla, lo veo. profe. Yo sí lo veo. Sí. Yo también lo veo, profe. Yo también en el celular también lo estoy viendo. No sé si se cambiaría a lo mejor o si gustan desconectarse y conectarse para ver si sea ese el problema. Porque, bueno, yo en el mío ya también me estoy viendo. No sé, me voy a salir luego. Sí, la vuelvo a aceptar, no se preocupe. De hecho, a veces entran hasta automáticamente. Ahora sí, ya todos nos estamos viendo. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Listo, profe. básicamente le digo, a veces si pasa eso hay que desconectarnos y conectarnos porque a veces es el internet. Le digo, y ahorita sí me falló porque me estaba fijando y sí se fue el wifi. Prácticamente Tales es muy parecido a lo que vimos de semejanza. Utiliza razones, nada más que con Tales vamos a veces a encontrar triángulos que no son ni rectángulos y con algunos triángulos escalenos y de todo, o sea, para eso se utiliza. Pitágoras es puro triángulo rectángulo, Tales para cualquiera, ¿sí? Lo puedes sacar de acuerdo a un triángulo rectángulo, sí, sí, pero básicamente lo que va a hacer Tales es comparar un triángulo más pequeño con el triángulo más grande que a lo mejor no puedes medir. ¿Y cómo lo hace? Siempre viendo los valores correspondientes. Por ejemplo, si tú te fijas, lo voy a remarcar aquí en rojo. Este triángulo que está en rojo es semejante al triángulo en azul más grande, ¿sí? Entonces, podemos sacar una proporción y ver qué tan pequeño o qué tan grande es el otro triángulo y con eso calcular valores. De hecho, básicamente, Pitágoras nos dice que todas las proporciones de sus lados correspondientes deben de ser la misma razón. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido a b', como lo tengo aquí, y lo divido entre a y b, que es toda la longitud del triángulo grande, me va a dar una razón, ¿sí? Dicha razón va a ser la misma que si yo hago lo que mide a y c', la divido entre a y c, toda esta longitud me debe de dar la misma razón, ¿sí? Ya al fin, Profe, una pregunta. Siento interrumpirlo, pero ¿qué significa la raya que está encima de recta. AB'? Siempre que tú veas, por ejemplo, esto son ángulos, ¿sí? Ese es un ángulo agudo. Cuando tú lo ves así, es un ángulo recto. Y si ya lo ves de esta manera, pues es un obtuso, ¿sí? Pero cuando tú veas, por ejemplo, prima, normalmente es que estás relacionando dos cosas, por ejemplo aquí A y B', ¿sí? Esta B' quiere decir que es una longitud más pequeña a una más grande que tienes, que son correspondientes. Y cuando los libros te ponen en la parte de arriba una línea, quiere decir que es la línea que se forma del punto A al punto B, ¿sí? Es un poco el resumen, ¿sí? Está dividida entre la línea que se forma de los puntos A, B, que es este punto a este punto. ¿Sí ¿Por qué le ponemos B'? B' porque es una longitud que está dentro de B, pero que es más corta, ¿sí? Ah, ok. O sea, Gracias, profe. se le dice prima porque es familiar. No llega a ser hermana porque no son hermanas, pero es familiar, o sea, están dentro de. Y en matemáticas utilizamos mucho la apóstrofe para decir que es prima, que es algo semejante, que es algo que entra dentro de los parámetros. ¿Sí? Ok, profe. Bueno,
Entonces, para ya no reborujarlos, vamos a meternos ahora sí ya a algo más práctico, ¿sí? Esto viene ahí en su libro, ¿sí? Y nos dice, aplica el teorema de Tales para estas longitudes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, yo no sé qué hacer, bueno, pues grafica primero tus puntos. Puedes decir que este puntito de aquí es A, este puntito de acá es C y este puntito de acá es B. Siempre vete por el triángulo más grande, ¿sí? Ahora, el triángulo que se forma dentro de ese mismo triángulo, ¿sí? Esta medida sería C', porque está dentro de la misma o corresponde a la misma recta, pero es más pequeña su longitud. Esta de acá sería B', ¿sí? Entonces, si tú te fijas... ¿sí, ¿no sería A'? No, A'... ¿Cuál sería? A' O sea, no existiría, déjate digo, ¿por qué? Porque el triángulo solo tiene 3 valores y de esos 3 valores solo 2 se van a repetir, ¿sí? A no puede ser prima porque ¿dónde más podría ponerla? Ya que si tú dices, aquí va a ir A', ya estás haciendo algo que es teóricamente diferente al teorema, ¿sí? Entonces, solo se van a repetir 2 puntos de los que tú estás hablando. ¿Por qué? Porque es donde se cruzan en la misma recta, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe, perdón. Pitágoras dice, la relación que hay entre el triángulo mayor y el triángulo menor debe de tener una razón. Vamos a comparar si es cierto. Normalmente lo que yo les recomiendo es comparen el menor o que el valor del menor, en este caso que es AC', sea el numerador y el numerador sea el triángulo mayor o la recta del triángulo mayor, ¿sí? En este caso, AC', ¿cuánto mide? 8 centímetros o unidades. 8, vamos a ponerle 8, no sabemos son unidades. Profe. No, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a medir AC? O la recta que forma el punto A hasta el punto C. 13. 13, ya que hay que tener mucho cuidado. Porque 8 más 5, 13. Espérame porque es como que se trabó mi compu y no encuentro el puntito allá. ¿Sí? 13. Esa va a ser la relación que existe entre el triángulo mayor y el triángulo menor, ¿sí? Ahora voy a sacar la otra línea donde me da un valor o una incógnita. En este caso sería A' y B', la recta, entre la recta AB. Si yo hago esto, me va a quedar 7 entre X. Y bueno, tú te vas a preguntar, ¿cómo voy a sacar X? Tranquilo. Si tú recuerdas, Pitágoras decía que en todas estas relaciones la razón va a ser idéntica. Entonces, si tú igualas estos dos valores, vas a obtener un poquito el valor que estás buscando. Y en este caso sería 8/13 es igual a 7 entre X. ¿Sí? ¿Sí vamos bien ahí? Sí, profe. Entonces, si yo desarrollo esto, hasta parece una regla de 3. No sé si te fijas. ¿Sí estamos o no estamos?
La regla de 3, pues no. Entonces, 7. No, nada. Sin miedo, sí. Cruzados se multiplican y en esto se dividen. Entonces sería 7 por 13. ¿A qué sería igual? 91. 91. Lo divides entre 8. 11.37. Entonces x es igual a 11.37. ¿Sí? ¿Estaremos en lo correcto? ¿Cómo lo comprobaríamos? Pues tendríamos que hacer la división. Si yo divido aquí el valor de x, lo sustituyo. 8 entre 13, ¿cuánto me da? .61. Y ahora dividan 7 entre 11.37. ¿Entre cuánto? Entre el valor de x que acaban de encontrar. Sí, da lo mismo. ¿Da lo mismo? Sí. ¿Sí? Entonces ustedes acaban de encontrar la razón y el valor de x. ¿Sí? ¿Cómo lo encontraron? Pues puede resultar algo muy básico, como una regla de 3 inversa. ¿Sí? ¿Cómo es? Comparando los valores. Otra forma sería, si ustedes se acuerdan del método de igualaciones, bueno, cruzados se multiplican y me quedaría 8x es igual a 91. X es igual a 91 octavos. Y ya me da este valor. Al encontrar este valor, hagan de cuenta que ustedes van a encontrar cuánto mide de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, ya encontrando ese valor de aquí a aquí, tú puedes hacer tu razón. Si la razón justifica que son las mismas, quiere decir que acabas de encontrar el valor que corresponde. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos a hacer el inciso B. Vamos a ver qué razones puedo sacar o qué valores son correspondientes. Si tú te fijas en esta recta, tengo dos valores que son correspondientes. El 5 me da un triángulo más pequeño, entonces quiere decir que va a ser mi numerador. Dentro de esa misma recta, ¿existe otro valor? Sí, el 7. Pero ese 7 solo es la medida de aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que sumar los 5. 7 más 5, 12. 12. Pero ¿qué pasa de este lado? Me pasa lo mismo que en el anterior. En el triángulo más pequeño, ¿sí?, tengo el valor de 6, pero tengo un valor desconocido que es el que voy a sacar. ¿Sí? Entonces, ese valor desconocido, ¿cómo lo puedo yo sacar? Pues comparando dichas razones o dichas divisiones. Vuelvo a hacer lo mismo. Cruzados se multiplican y ya después se dividen. O si lo quieres utilizar como el álgebra, pues multiplica 12 por 6, si no me falla 72 y te quedaría 5x es igual a 72 y x es igual a 72 quintos. ¿Sí? Y ya encontrarías por ahí el valor. 72 quintos es igual a 14.4. Encontraste el valor de x. ¿Qué hacemos? Aquí lo que hice fue cruzados, multiplicar 5 por x, 5x, 12 por 6, 72. Este 5 pasa del otro lado, está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Si tú lo quieres hacer como una regla de 3, pues es cruzados
se multiplican y este divide. Es lo mismo. Una vez que ya encontré el valor de x, dice que es igual a 14.4. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sustituir de aquí. 14.4. Y hago la división. 5 entre 12. Punto 41. 2.4. Perdón. 5 entre 12 es 41,66666. Es igual a 6 entre 14.4. ¿Sí? Me da el mismo resultado. Tienen la misma razón. ¿Qué es que tengan la misma razón? Pues que básicamente este triángulo pequeñito es semejante a este triángulo grande. Profe, entonces ese valor de x de 14.4 es lo que vale toda la línea, No. o nada más Este pedacito de aquí a aquí. ese pedacito de ahí, Ajá. nada más. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, no es cierto, Emiliano, tienes toda la razón, porque este valor de aquí básicamente es el valor desde acá hasta acá. Si aquí el 12 representa el valor de aquí hasta acá, ¿sí? El valor de x no sería 14.4, ¿sí? Aquí en el este estoy calculando que x sería de aquí hasta acá, ¿sí? El valor de x sería restarle a 14.46. Y aquí es donde entra mucho el conflicto con el teorema de Pitágoras. Pitágoras lo que compara son triángulo pequeño, 5 y 6. Triángulo grande, 12, que es desde aquí a acá. Entonces, como dice Emiliano, sí es cierto. O sea, tendríamos que justificar el valor de x sería esta porción. Entonces, el valor que estoy buscando aquí no sería x. Podríamos llamar que aquí sería x', ¿sí? Porque es el valor total. Entonces, si yo quiero buscar el valor de x, pues a este 14.4 le voy a restar 6. ¿Por qué 6? Porque este pedacito de aquí no va a medir los 14. Los 14.4 va a ser desde este inicio hasta acá este vértice. Entonces me daría 8.4, ¿no? El valor de x. Sí. Entonces x vale 8.4. Nada más este pedacito. De aquí a aquí, 8.4. Entonces, con el teorema de Tales lo que encuentro en ocasiones va a ser tamaños chicos o tamaños grandes. En ocasiones lo que nos va a faltar es hacer la operación de resta para saber. En este de acá nos faltó el valor de x que encontramos aquí va a ser el valor de x', o sea que es el total de esta línea hasta acá. Pero el valor de x va a ser a 11.37, le voy a restar los 7 que ya tenía acá. Y me va a dar 4.37. ¿Sí? Voy a copiar esta imagen y la voy a copiar aquí un poquito más abajo para ya no confundirlos un poquito con los mismos triángulos. Vamos a hacer este segundo triángulo. Mande. Perdón, tengo una pregunta. Arriba, en donde estamos escribiendo, ¿por qué se dice que 5x es igual a 72? Porque multipliqué. ¿Sí? Este valor de aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando 5 por x. Cruzados se multiplican. Así. 12 por 6, 72. ¿Sí? Vamos a verlo en este otro. ¿Sí? El triángulo pequeño es el que me da los valores. Tiene los dos valores. Y aquí, si se fijan, aquí sí me dan el valor de x de orilla a orilla. Aquí no voy a necesitar hacer la resta. Entonces, si yo comparo el triángulo pequeño que tiene los dos valores correspondientes, es esta línea. Entonces, el pequeño me da 8
y lo voy a dividir por todo el total que me da de aquí a acá, que serían 12 más 8, serían 20. Ojo, si tú por ejemplo dices que el total es 12, pues va a ser un triángulo más pequeño, va a ser por acá. Y vamos a ver si funciona o no, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer como ya lo veníamos viendo, ¿sí? 8 entre 20, que es todo el lado. Y lo voy a comparar entre 6, que va a dividir x, que es todo este tamaño. Vuelvo a hacer la operación y me va a salir, en este caso, 8x es igual a 120. X es igual a 120 entre 8. 120 entre 8 Es 15. es 15. Entonces x vale 15 y aquí sí sale directo. X es igual a 15. Quiere decir que todo este tamaño de aquí a aquí es 15. Si yo quisiera esta fracción de aquí, ¿cuánto sería? 9. Porque 9 9. más 6 es igual a 15. Entonces x vale 15. Entonces aquí entra algo muy diferente y algo que tú puedes decir, ¿puedo sacar esto sin meterme en tanto rollo? De hecho sí se podría, porque no importa las rectas que tú saques, mientras sean paralelas, los valores siempre van a tener una misma, en este caso un mismo resultado. Si yo divido 8 entre 20, punto 4, ¿sí? El otro era 6, sí, 6 entre 15, punto 4. Tengo la misma razón. Pero ¿qué pasaría si yo no utilizo el 20? Me voy directo al 12. Que me haya equivocado y dije, ay, 8 entre 12 es igual a 6 entre x. Se me olvidó sumar, ¿qué pasó? Vamos a ver. Me daría el mismo resultado, sería 8x, ¿sí? 6 por 12 es igual a 72, ¿verdad? Y lo dividimos y me da 72 octavos. Y x es igual a 9. ¿Qué encontré aquí? El valor de la proporción. Entonces, ¿sí? Lo que quiero que vean es que se pueden sacar sin importar cuál de los dos valores sean. ¿Sí? Voy a darle aquí un poquito más de espacio. Y vamos a hacerlo igual este de acá. Pero ¿qué va a pasar con este de acá? Bueno, si yo lo hago de acuerdo a lo que yo estaba haciendo, pues este valor de aquí, ¿sí? Si yo lo hago me va a dar 8, porque supuestamente es el triángulo chiquito, ¿no? Y le agrego este 5 y lo comparo, 7 y x, ¿sí? Hago la multiplicación y sería 5 por 7, 35, 8 por x, 8x. 8x es igual a 35, x es igual a 35 octavos. 35 octavos es igual a 4.37. 4.37. ¿Sí? ¿Me dio el valor? Sí. ¿Qué pasa como en este problema me piden que sea toda la línea del triángulo grande? Ah, pues no hay problema. Súmalo y te va a dar el valor de la línea. Con los valores que ya tengo, ¿puedo sacar el valor que ya está aquí? Sí, adelante, te ahorras este paso. Sí. Solo hay que saber cuándo utilizar cada una de las aplicaciones. Acá arriba utilicé para saber tamaños del triángulo grande. Para irnos ya a un teorema más fácil o sin complicaciones, si yo quiero calcular x, con los valores que ya tengo los comparo. 5 entre 7 es igual a 6 entre x.
5x es igual a 42. X es igual a 42 quintos. 42 quintos, si no me falla, va a ser 8.4. 8.4, ¿sí? Y ya saqué el valor que era de aquí. Nos vamos arriba, vamos a ver si era lo mismo, ¿sí? 8.4. ¿Cuál voy a utilizar? Pues este, ¿no? Porque está más fácil y nos metemos en menos broncas. Pero ¿qué pasa si me piden toda la sección de los dos triángulos? Ah, pues aplica esta, que es la sumatoria de los dos lados. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya le entendí más. ¿Segurote? Sí. Sí, pero no entendía de dónde citábamos esos valores o por qué hacíamos la regla de 3, pero ya entendí. Bueno. En estos valores que yo tengo aquí, ¿sí? En ocasiones me van a pedir que saque valores que... o comparar si dichas rectas o dichos triángulos son semejantes. Si tú te fijas en este triángulo de aquí, me dan los valores de todo, ¿sí? Entonces, si yo comparo los valores de todo, me debería de dar las mismas razones de semejanza. ¿Qué quiere decir? 6 y 3 se van a dividir. 4 y 2 también se van a dividir, ¿sí? Y 9 y 14. Perdón, aquí iría 9 y acá iría 14. Si yo lo hago 6 entre 3, pues me da 2, ¿sí? 4 entre 2 me va a dar 2. Pero si ya hago esta división, ¿sí? 9 entre 14 me va a dar 6.64. ¿Qué quiere decir? Que este valor de aquí está mal. Uno de los dos está mal y no corresponde, ¿sí? ¿Por qué no corresponde? Por una de dos, no son paralelas, no está bien calculado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Para qué sirve? Para comparar. Si mis razones en las tres me da la misma, ok, está bien. Pero en este caso no. Uno de los dos está mal. ¿Qué estoy viendo aquí? Que prácticamente los valores que me dan son el doble uno del otro, ¿sí? Por ejemplo, 6 y 3, pues es el doble. Pero si yo lo sumo, son 6 más 3, son 9. Entonces, aquí tendríamos que encontrar cuál sería el valor correspondiente. Si yo lo hago con 14, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que multiplicar. En este caso sería, si yo multiplico 2 por 2 me da 4, 3 por 2 me da 6. Si yo multiplico, pues aquí sería 14 por 2 me daría 28. Entonces aquí tendría que medir 28 y prácticamente estaría yo teniendo un error. ¿Por qué? Porque este triángulo de aquí no puede medir esta línea más que la de acá, que está más separada. Entonces, básicamente estos valores que me está dando aquí son incorrectos, ¿sí? Ninguno de los dos correspondería a los que estoy buscando aquí. Vámonos a este otro triángulo, ¿sí? El inciso B. El inciso B dice: en este lado y en este otro lado tengo 2 y 6, ¿sí? En este otro lado tengo 3 y 9, ¿sí? Si yo divido 2 entre 6, punto 33. 3 entre 9, punto 33. Y ahora voy a 4 entre 16. 4 entre 16, punto 25. ¿Qué pasó ahí? Es menor que los otros resultados.
es menor. ¿Qué quiere decir? Que los valores están mal. Entonces, si yo me baso aquí que ya tengo el valor y es 4, pues saco la relación, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Pues es .33, pero lo que estoy buscando es el valor más grande. Entonces voy a hacer la división inversa, sería 6 entre 2, 3, 9 entre 3, 3. Entonces aquí sería 4 por 3, 12. El valor que estaría yo buscando es 12. Y si divido 4 entre 12 ya me va a dar el .33, ¿sí? En pocas palabras estoy viendo si mis valores son los correctos. No es 16. Si yo me basara en el de abajo y fuera 16, el valor no sería 4. Tendría que multiplicar 16 por el .33. Y el valor que estaría buscando aquí sería 5.33 infinito. ¿Sí queda claro para qué sirve tales también? Para comparar dos triángulos y saber si son semejantes. Y viendo este triángulo de aquí, ¿ustedes creen que podemos sacar los valores? Por ejemplo, de aquí a aquí dice 8 y 16. Los son el doble. 8 15, y 16. 30. En este es 15 y 30. ¿Cómo puedo calcular este de acá? Pues muy fácil. Si tú recuerdas, una de dos. Uno de los lados debe de ser el más grande, ¿sí? En este caso, si yo tomo a B, que sea el más grande, pues sería 15 más 8, 23. Entonces, este debe de medir más de 23. Vamos a poner lo que mide 24. Y con lo que acaba de decir Emiliano, pues debe ser el doble. ¿Qué quiere decir? Que CD va a medir 48. Y si ya saco todas, me van a dar la misma, .5, .5 y .5. ¿Sí estamos? Entonces está bien el triángulo. Aquí sí está bien porque tú le estás dando cualquier medida. Si ya aquí te pondrían 23, pues entra dentro de los correspondientes. Y a lo mejor si tú lo pones, voy a borrar este 23, pues el doble va a ser 46, no hay ningún problema, así se puede medir. Pero si tú lo pones menos de 23, le pones 22, pues ahí sí ya estarías en un error, porque los dos más pequeños sumados deben de ser igual o mayor. A ver, creo que hasta yo me equivoqué. Si sumamos, los dos lados más pequeños deben de ser igual o mayor que el lado más grande, ¿no? Entonces este triángulo de aquí no podría ser el de 24, porque este lado sería más grande, ¿sí?, que estos dos. Entonces es 8 y 15. Entonces 8 y 15 son 23. Debe de ser igual este lado o menor a 23, porque son las características de los triángulos. Los dos lados más pequeños sumados deben de ser igual o más grande que el lado más grande del triángulo, ¿sí? Entonces lo más grande que puede medir es 23 y de ahí para abajo 22 y el otro va a medir 44, ¿sí? Vamos a dejarle hasta aquí. Lo vemos la próxima clase, ya a lo mejor con algún problema ya más práctico, y ahorita más tarde les mando las calificaciones ahí por sus grupos, ¿sí? Entonces si no hay duda, lo pueden ir trabajando. No me acuerdo si la página es la 180, no, les mentiría. Ahorita lo busco y les paso cuál es la tabla. Aquí tengo el libro. La tabla es la 110, la página son la 116 a la 119. Les digo, si lo quieren ir viendo más o menos lo del teorema de Pitágoras, si lo quieren ir aplicando, vienen estos mismos ejercicios. Sí, de hecho yo de ahí lo saqué. Pero pues ya damos aquí por concluida la clase. ¿Les parece bien? Profe, ¿va a poner ejercicios? Sí,
Mi idea es la siguiente, les voy a poner problemario de Pitágoras, ya lo tienen, problemario de Tales, y vamos a ver si agregamos un tercero, ya viendo el tiempo. Si no, con Pitágoras y Tales sacamos ahí un proyectito, y de todos los problemas por ahí ya te digo si tú haces el examen o de ahí yo voy a sacar y tú lo contestas, y pues ya prácticamente sería copiar y pegar. ¿Sí? Imagínense, puse 20 y tantos de Pitágoras, pongo otros 20 de Tales, ¿sí? De esos 40 y tantos que tenemos, agarro yo 10, y si tú los hiciste esos 10, pues ya nada más prácticamente sería de los que ya hiciste tú, pasarlos, y eso sería prácticamente tu proyecto o examen para entregar. Profe, Ok, profe, pero eso ya sería para el tercer trimestre, Sí, no, ¿verdad? esto ya es el tercer trimestre, ya es otro trimestre. Profe, pero el de Tales no se entregaría esta semana, ¿verdad? No, no, sería hasta la Solo el de otra. Pitágoras. Sí, Pitágoras ok, se entrega ok. creo que domingo, y Tales pues Sí, daríamos tiempo otros, esta semana y otra para que los puedan entregar. Ok, pues. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, dejamos hasta aquí la clase. Muchísimas gracias, que tengan buen inicio de semana y seguimos en contacto. Gracias a usted, Igualmente, profe. Profe. Gracias, profe. Nos vemos.